Bienvenidos a nuestro podcast literario. El día de hoy nos adentraremos en uno de los cuentos de nuestro autor favorito, Edgar Allan Poe, con su libro El corazón del delator. Y bueno, acompáñanos a conocer un poco acerca de la mente del autor y descubrir qué elementos clave fueron los que participaron durante la escritura de esta obra, que es considerada un clásico del terror. Bueno, para comenzar, cabe mencionar que la obra El corazón del delator y su autor Allan Poe fue un escrito por el considerado maestro del terror, que fue publicado por primera vez en 1843. En esta historia, Poe nos hace conocer la mente de un narrador aparentemente atormentado por un cruel crimen, revelando así cada uno de los horrores que llevó esta tragedia antes, durante y después. Pero para comprender de una mejor manera este relato es importante contextualizarla en el estilo y según las influencias de Allan Poe. En este sentido, el tipo de texto narrativo es caracterizado por contar una historia muy completa, pero con la mayor brevedad posible, ya que Poe dominaba el contar historias cortas dentro del género dentro del género de terror y suspenso, y que hasta el día de hoy siguen siendo unos clásicos. Algunas características principales de la obra es su tiempo interno, el cual era breve, pues ocurre en un tiempo muy corto, en tan solo unas pocas horas, a pesar de que el narrador menciona en ocasiones aspectos del pasado para explicar algunos eventos que influenciaron y pues llevaron al presente de la historia, pero en sí se relacionó en lapsos muy cortos. Por lo tanto, el ritmo narrativo era a su vez un poco acelerado y tenso. Podemos observar la gran habilidad que tenía Poe de escribir tan cuidadosamente que poco a poco lograba construir una especie de tensión que de cierta manera aumentaba conforme avanzaba la historia, lo que ocasionaba que el lector se mantuviera atento y deseoso de saber cada vez más, así hasta llegar al inminente caos final. En este contexto, el ambiente psicológico y físico del relato se basa en la angustia del narrador protagonista, quien expone todos estos eventos que suceden durante la tragedia y el crimen cometido hacia la víctima, quien pues era alguien con quien convivía. Si analizamos un poco más al narrador, podemos percatarnos de que estaba atormentado por la culpa que sentía, y es así como a lo largo de la historia esta especie de ansiedad se hacía cada vez más grande, mientras que por otro lado el ambiente físico era oscuro principalmente por la habitación en la que se desarrolla la historia y pues la noche en la que se encontraba, haciendo de ella un ambiente obsesivo y de locura. Algunos de los recursos visuales que podemos notar que utilizó Poe fueron las imágenes descriptivas con las que, gracias a sus detalles tan minuciosos, lograba en el lector imaginar vívidamente lo que transmitía. A su vez, utilizaba también metáforas al comparar diversas situaciones con cosas, y pues de este modo hacía notar aún más la paranoia y la culpa del protagonista. Ahora nos adentraremos en los elementos clásicos que Edgar utilizaba en el género de terror psicológico. En primer lugar, estaba la tensión presentada en el texto, lo que aumentaba el suspenso y la intriga a los lectores. Por otro lado, también estaba la exploración de la mente humana, ya que se adentraba a la mente del protagonista, y como es que el remordimiento tenía efectos cada vez mayores en él, lo que nos daba como resultado la sensación de terror. Además, debemos recordar algunas líneas que verifican este análisis, como lo fue en El terror de la noche: el latido del corazón se volvió para mí el sonido más atroz. Otro es el latido de su espantoso corazón, o el ruido crecía continuamente, era un latido rápido y vigoroso. Oh, Dios mío, qué espantoso es este corazón que late debajo del suelo. Y por último, durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido amortiguado.
Es increíble cómo todas las características logran una obra maestra del terror. Y bueno, esperamos que este análisis les haya gustado tanto como a mí. Esto ha sido todo por hoy en el podcast literario. Hasta la próxima.